Palabra del día del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Escuchemos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsaran de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron a el antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y a los de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Un nuevo día, iniciamos una nueva semana. Ya estamos finalizando este mes y pido a Dios que durante este nuevo año que hemos iniciado, a lo largo de todo este recorrido, te haya acompañado y te siga acompañando, que siga abriendo caminos y siga llenando tu vida de grandes bendiciones. En el Evangelio de hoy vamos a meditar un largo texto sobre la expulsión de un demonio que se llamaba Legión y que oprimía y maltrataba a una persona. Hoy hay mucha gente que se sirve de estos textos del Evangelio sobre la expulsión de los demonios para dar miedo a la gente, para sembrar temor. Es una lástima que se tome para eso. Marco no toma el texto para sembrar miedo, hace lo contrario. Como veremos, el Evangelio de Marcos asocia la acción del poder del mal hoy a 4 cosas. Primero, al cementerio, o lugar de los muertos, la muerte que mata la vida. Segundo, al puerco, que era considerado un animal impuro, la impureza que separa de Dios. Tercero, al mar, que era visto como símbolo del caos de antes de la creación, el caos que destruye la naturaleza. Y cuarto, a la palabra legión, nombre de los ejércitos del Imperio Romano. En aquella época, recordemos que Marcos fue escrito en el año 70 más o menos, en el que se está viviendo esta gran lucha de los romanos contra los judíos. El imperio que oprime y explota a la gente. Y ahora Jesús vence el poder del mal en estos 4 puntos. La victoria de Jesús tiene un enorme alcance para las comunidades de los años 70. Época en la que Marcos escribe su evangelio, como ya lo había mencionado anteriormente.
Las comunidades vivían perseguidas por las legiones romanas, cuya ideología manipulaban las creencias populares relativas a los demonios para dar miedo a la gente y conseguir la sumisión. Algo que pasa hoy en día también. Siempre he pensado que el mal es como un parásito, vive robando la vida de aquellos a los que se aferra. No necesariamente necesitas estar poseído como el hombre en el Evangelio de hoy para sentir sus efectos. El mal obra en la mayoría de los casos sin ser visto, sin mostrarse. Se sabe disfrazar, sabe manipular. Hay una astucia para el mal y no me canso de decirlo. Conozco a más de uno que es muy astuto para poder utilizar sus hazañas y hacer daño a los demás. Solo un área gris en nuestra vida y es el mal como un hongo, como un moho, comienza a echar raíces y robarnos la vida, la alegría, la serenidad, la paz, el sentido. Pienso que la única manera de bloquearlo es desenmascararlo, eliminar las zonas de sombras, dejar entrar la luz donde nunca entra. Dicho así parece sencillo, pero por experiencia todos sabemos que el asunto es mucho más complicado. Toda nuestra vida luchamos contra él. Toda nuestra vida tratamos de quitarle el poder y el dominio. En el Evangelio de hoy lo encontramos con los síntomas fuertes de una posesión diabólica. Y creo que el Evangelio nos dice esto no solo para decirnos que Jesús tiene poder sobre él, sino también para mostrarnos cómo actúa. Dice la palabra, nadie podía tenerlo atado ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido rotas por él. Y también los grillos, y nadie tenía la fuerza para domarlo. Continuamente, noche y día, iba entre las tumbas y subía a los montes gritando y golpeándose con piedras. Surgen así dos síntomas. Primero, la incapacidad de vincularse. Nadie podía mantenerlo atado, ni siquiera con cadenas. Y dos, lastimarse solo, golpearse con piedras. Cuando nuestras relaciones se enferman, entonces eso es un claro síntoma de que el mal nos está haciendo daño. Cuando tomamos decisiones que nos lastiman y elegimos la parte de la vida que más nos duele, aquí hay un serio problema del mal que debe ser abordado. El encuentro con Cristo es el encuentro con una liberación. Jesús, en efecto, le dijo, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y es precisamente a partir de este encuentro que nuestra vida vuelve a ser plenamente humana. Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado sentado, vestido y cuerdo, el que había tenido la legión. Algo que me llama la atención, al final esta legión entró en los puercos. Por esto piden a Jesús que se aleje. Para ellos, los puercos son más importantes que el ser humano, que acababa de recobrar su sano juicio. Pensemos bien, ¿qué es más importante para nosotros? ¿El ser humano, la vida, o aquello que es material y que se puede recuperar? ¿O aquello que sin duda alguna hemos concebido en nuestra vida como algo pasajero que no da sentido al corazón? Aquí Jesús está poniendo la importancia del hombre. Jesús está poniendo la importancia de aquel hombre atormentado que no era libre. Pero a ellos les importa más los puercos, los marranos. No le están importando al hombre. Tengamos cuidado con esto. Al final, anunciar la buena nueva es anunciar lo que el Señor ha hecho para ti. El hombre liberado quiere seguir a Jesús. Pero Jesús le dice, vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Esta frase de Jesús, el Evangelio de Marcos la dirige a nuestras comunidades, a todos nosotros. Para la mayoría de nosotros, seguir a Jesús significa ve a tu casa
y anuncia a los tuyos lo que el Señor te hizo. Mis queridos hermanos y hermanas, a pesar de lo extenso que fue el Evangelio de hoy, espero que sea una meditación muy hermosa para tu vida. Espero que esta palabra que hoy el Señor nos regala nos lleve a darnos cuenta de que también nosotros podemos estar poseídos, atormentados, viviendo apartados de los demás. Pero es Jesús el que nos libera, es Jesús el que nos da sentido a nuestra vida, es Jesús el que nos invita a ir a casa, a vivir allí el Evangelio, la buena nueva de lo que Él ha hecho en nosotros y seguirá haciendo en nuestra vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un feliz día.